Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Me da mucho gusto recibirlos en esta tarde en el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, me da mucho gusto porque vamos a estar en la presentación del libro El acceso a una justicia adaptada, experiencias desde América Latina, que es un libro que hemos desarrollado desde el Centro de Estudios Constitucionales y que vamos a estar presentando en esta tarde. Este libro pues forma parte de la línea de investigación de acceso a la justicia, que es una línea de investigación que hemos lanzado desde el SEC, que tiene como objetivo revisar todos los procesos judiciales, los diseños institucionales, con el objetivo de garantizar un acceso efectivo a la justicia por parte de las personas, cuestionar algunas de las concepciones tradicionales que tenemos sobre el funcionamiento del sistema de justicia, sobre los énfasis en los cuales hemos puesto la operación de los poderes judiciales y de las instituciones del sistema de justicia en general, y cuestionar esas concepciones para poner el foco en la experiencia de las personas, en la satisfacción de los usuarios y, como les decía, en garantizar un ejercicio pleno de las libertades y de los derechos de las personas que participan en los procesos judiciales. Y para presentar este libro nos acompañan el día de hoy un panel de lujo que me da mucho gusto presentar. Nos acompaña Arturo Guerrero, también nos acompaña la profesora Ana Alsina Naudi y nos acompaña también Nicolás Espejo del Centro de Estudios Constitucionales. A cada uno lo voy a ir presentando y voy a ir leyendo sus semblanzas antes de sus participaciones. Y pues, sin más, si les parece bien, podemos comenzar con la participación de Arturo Guerrero. Arturo Guerrero es abogado por la Escuela Libre de Derecho y máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Fue abogado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consultor de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, director general adjunto de Derechos Humanos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. También ha sido secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También se desempeñó como secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y actualmente es director general de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales en el Consejo de la Judicatura Federal. Arturo, adelante, te escuchamos. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Buenas tardes a todas, todos, todes quienes están acá presencialmente. Saludo especial a Emilia, a quien nos acompaña también a distancia. Para mí es un verdadero honor participar en esta mesa. Estoy muy encantado con la invitación. Gracias, Carlos, también por la moderación. Tengo siempre un agradecimiento muy especial a Nicolás por hacerme partícipe de este proyecto desde un inicio, a Ana por el trabajo realizado con la coordinación y siempre a Alejandra Martínez, a la directora del Centro de Estudios Constitucionales, a quien siempre le digo a todo el mundo que es una aliada invaluable de la dirección, de los proyectos que realizamos y una de las personas que más me motiva en todo lo que estamos haciendo desde el Consejo. Entonces, muchas gracias por la invitación. Si pudiera resumir todo lo que les quiero transmitir en una idea, no se preocupen, voy a decir más porque pues, ni modo que nada más me queden 30 segundos de intervención. Lo haría con esta cita que comentaba hace rato con Ana. Al final de la introducción del libro viene una dedicatoria que me movió muchísimo. Dice, este libro está dedicado a quienes, a pesar de tener el derecho de hacerlo, aún no pueden acceder a la justicia de una forma humana, respetuosa y digna. Así de sencillo, así de contundente. El libro es, me parece, un documento valiosísimo por la forma en la que está estructurado, pero más allá de eso me parece muy valiente la forma en la que lo concibieron. El tratar de ir articulando todas estas experiencias, estas distintas visiones, estas distintas formas de entender el acceso a la justicia, adaptándolo y pensándolo desde las personas usuarias. Me parece que el libro además es una provocación muy seductora, muy interesante para quienes podemos acercarnos a una forma distinta de cómo tratar de entender la impartición de justicia.
El libro seguramente lo explicarán ustedes, entonces no me centro mucho en esa parte, pero aborda distintas experiencias y distintas formas de acercar de manera muy especial a niñas, niños, adolescentes, a mujeres y personas de la comunidad LGBTQ+, a personas con discapacidad, a personas indígenas y afromexicanas, y además hace un análisis al final muy interesante sobre el lenguaje y todos los obstáculos que hemos construido alrededor del mismo y cómo podríamos empezar a desmontarlo. Al final es un libro que, más allá de tener recetas, tiene experiencias probadas, tiene estudios serios y tiene ejercicios muy interesantes de implementación. Si se adentran en la lectura, se encontrarán con descripciones muy detalladas de políticas públicas en las cuales en algunos casos se hace referencia al costo de la política pública, a los periodos de implementación, a los retos que tuvieron las implementaciones en distintos momentos, derivado de coyunturas políticas, derivados de pandemia, derivados de los factores que se les puedan ocurrir. En ese sentido, creo que el libro per se merece la pena. Es un documento muy, muy interesante, pero además un documento que te deja pensando, que te deja con reflexiones constantes. Yo me quedo con muchas más dudas que certezas después de concluir, y un poco dudas no en torno a las propuestas, porque las propuestas me parece que son bastante claras y están sumamente bien estructuradas. Me quedo con muchas dudas respecto a cuál ha sido nuestro rol en la impartición de justicia. Yo llevo en este tema aproximadamente los últimos 14 años de mi vida, y he tenido la enorme fortuna de acercarme a esto desde distintos foros a nivel internacional, a nivel nacional, algunos en el ámbito jurisdiccional, algunos en contacto directo con víctimas, y no deja de sorprenderme lo complicado que es lograr algo tan sencillo como entender que las personas y los sujetos con los que estamos tratando son seres humanos. Así de sencillo. Parece que es un poco absurdo lo que estoy planteando, pero en el fondo de eso se trata toda esta aproximación. El libro además llega en un momento, me parece, más oportuno sería imposible. ¿Por qué? Porque esto es lo que está en el corazón del mandato de la Relatora de Independencia Judicial de Naciones Unidas, porque es un tema que se está construyendo mucho desde ONU Mujeres, porque en el Consejo de Derechos Humanos lo están abordando, porque sabemos que está en el objetivo de varios poderes judiciales, y en el caso específico del Poder Judicial de la Federación en México, este es el tema central. En las líneas de trabajo de la ministra presidenta Norma Piña es uno de los temas centrales del trabajo que se está pretendiendo impulsar desde el Pleno del Consejo y sin lugar a dudas desde la dirección. Y en eso regreso a este tema de la colaboración que destacaba en un principio. Cuando me comentaron del proyecto que arrancaban y me platicaron un poco sobre los alcances y lo que pretendían hacer, lo primero que pensé fue: por fin logramos encontrar nuestro laboratorio de investigación. O sea, ya está, mano de obra lista para la dirección. Y yo veía a Nico y a Ale que les brillaban los ojos y decían, mano de obra para experimentar. O sea, ya sabemos con quiénes podemos echar esto a andar. Y al final creo que se trata de ir acercando estos temas de análisis, de reflexión teórica a cuestiones de política pública institucional, pero con evidencia, con pruebas detrás, con ensayos claros, con experiencias comparadas que nos resultan muy enriquecedoras. A partir del libro, y aquí ya me centro en el trabajo de la dirección y regreso a la obra, a partir del acercamiento empezamos a trabajar desde la dirección precisamente siguiendo los ejes de lo que ya estaban trabajando en esta publicación, en un ejercicio de justicia adaptada, que lo hemos llamado justicia centrada en personas, y dentro de ese ejercicio empezamos a hacer algunos foros regionales para tener interacción y diálogo con sociedad civil, con academia, partiendo de una pregunta. Les planteábamos, considerando que las leyes son las que son y que eso no va a cambiar y el Poder Judicial no lo puede cambiar, ¿qué sí podemos hacer? ¿No? ¿Qué esperan de nosotras? ¿Qué esperan de este lado? Y de ahí se fueron detonando varias discusiones muy interesantes
que dieron lugar a un congreso que articulamos de la mano del Centro de Estudios Constitucionales con las personas que habían participado precisamente en los textos que ahora podrán leer, y generando también no solo estas mesas de difusión, sino espacios a puerta cerrada, con discusiones, algunas más intensas, algunas más acaloradas, pero todas muy interesantes en torno a esto. La idea ahora es retomar los insumos obtenidos y estamos trabajando, se ha ido complementando con entrevistas, con algunos otros instrumentos de medición, y estamos tratando de plantear al Pleno del Consejo, lo que nos encargó la ministra es una política de justicia centrada en personas para distintas poblaciones objetivo. Y la idea es empezar un espacio también de diálogo, de consulta con la judicatura, con la ciudadanía en general, pero irnos abriendo. ¿Por qué? Porque al final el problema que hemos tenido en la impartición de justicia de este país es que se ha pensado normalmente desde arriba, desde las autoridades, y cómo las propias autoridades entendemos que debiera ser este proceso. Ha hecho falta detenernos en el camino, preguntarle a las personas usuarias cómo se sienten, qué es lo que esperan, y en eso me acuerdo siempre de una intervención de Carlos, ¿no? Que decía Carlos en el Congreso precisamente, que lo más importante para la gente, ya si me equivoco en la cita me corriges por favor, que lo más importante para las personas no es el sentido de la resolución, la argumentación, incluso la prontitud con la que se expide, con la que se emite. Mucho tiene que ver con cómo se sienten las personas, cómo las tratas. Y eso afecta la percepción sobre la legitimidad de todo el proceso y, por lo tanto, la legitimidad de la institución, del Poder Judicial de la Federación. Entonces, estamos en un momento, para mí, muy especial de aprovechar publicaciones y trabajos como este para llevarlos al terreno de políticas institucionales y para que desde ahí podamos tratar de ir identificando cuáles son esos ajustes que podemos implementar, cuáles son esas áreas de oportunidad, cuáles son las estrategias, las alianzas clave que podemos impulsar. Por supuesto que hay retos de entrada, hay retos presupuestales, pero siempre hay posibilidad de buscar espacios de cooperación, de financiamiento. Insisto por eso en la idea de las alianzas. Hay formas de avanzar en todos estos temas. Entonces, tomo la provocación y pues bueno, sigamos adelante, vamos a ir materializando todo lo que han estado trabajando, y en serio muchísimas gracias, y más allá muchas felicidades por esta publicación. Enhorabuena, y que nos sirva a todas y a todos la provocación. Muchas gracias, Arturo, por la presentación, por la exposición. La verdad es que entusiasma mucho ver que también desde la dirección se está tomando estos temas en serio, y la posibilidad de que se pueda desarrollar política judicial con este enfoque de justicia centrada en personas. La verdad es que es muy emocionante, ¿no? Muchas gracias. Bueno, ahora me gustaría cederle la palabra a Ana Alsina Naudi, quien es coeditora de la obra, y también voy a leer una breve semblanza de su extensa trayectoria. Ana es lecturer en el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Princeton, es abogada, magíster en Relaciones Internacionales, traductora y doctora en Derecho por la Universidad de Tubinga. Ha sido Visiting Fellow en el Exeter College de la Universidad de Oxford, y sus investigaciones se centran en la intersección del lenguaje y el derecho, la traducción e interpretación jurídica, la adquisición de segundas lenguas y español con fines específicos. Ana, bienvenida al Centro de Estudios Constitucionales. Nos da mucho gusto que nos acompañes en esta tarde, y adelante, te escuchamos. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Bueno, muchas gracias a todos, ¿no? Al Centro, a la Suprema Corte. Estoy muy feliz de estar aquí. Y a Nicolás también. Gracias por la invitación y por esta oportunidad de presentar el libro. Este proyecto surgió en Oxford, siguió en la Universidad de Princeton y después aquí también en el centro, y ha desembocado en este libro, pero no termina aquí, porque queremos seguir explorando grupos con necesidades diversas que topan con dificultades de acceso a la justicia.
la idea es seguir reflexionando, ¿no?, sobre qué se aplica en otros sistemas y qué es factible incorporar en la práctica para que se haga efectiva una justicia adaptada, que es precisamente la singularidad de este libro. Y un elemento común, transversal y que subyace en todos los capítulos es el lenguaje jurídico y su adaptabilidad o no a las circunstancias. Al lenguaje jurídico se le dedica la última sección, como decía Arturo, y en mi capítulo reflexiono sobre estos impedimentos lingüísticos y las aspiraciones de superación existentes y también sobre el reto a nivel universal de cómo cambiar el paradigma hasta ahora imperante en los sistemas judiciales y redirigirlo al receptor, ¿no? ¿Y por qué digo que el lenguaje jurídico es un elemento transversal? Bueno, pues porque los sistemas judiciales dependen de la palabra, escrita y hablada, ¿no? Y su accesibilidad depende aún más de esta lengua. El derecho es una institución abrumadoramente lingüística y tiene unas características propias. Yo diría que a grandes rasgos tiene dos. Una es el hecho de que es muy formal, barroco y resulta difícilmente comprensible para todo el mundo. Pero hacerlo más claro, según algunos, pues choca con lo que es la seguridad jurídica, ¿no? Y la otra característica es que las declaraciones escritas, pongamos por caso una ley, pues son leídas e interpretadas por otros que están completamente alejados del contexto original. Y es decir, que estas declaraciones escritas parecen estar dirigidas a un destinatario invisible y distante, aparecen descontextualizadas, ¿no? Entonces, ¿qué hacer entonces? En las últimas décadas ha aumentado muchísimo el interés por la interacción entre el lenguaje y el derecho. Y esto puede ser que sea por la brecha esta cada vez mayor entre el lenguaje informal, el que usamos cada día, en los WhatsApps, en los emails, en las redes sociales, y el lenguaje jurídico extremadamente formal, pero también podría ser el resultado de las tendencias posmodernas y del giro pragmático en derecho que han hecho desplazar la atención hacia el destinatario en los discursos jurídicos. El pensamiento posmoderno, así brevemente, da mayor importancia a la subjetividad, ¿vale?, a la estrecha relación entre comunicación y realidad, al contextualismo, a la intención del hablante, a la no neutralidad del lenguaje. Son fenómenos que también forman parte del giro lingüístico, ¿no? Y junto a ello está también el giro pragmático del derecho, según el cual los jueces buscan ajustar su labor jurisdiccional al entorno social y tener en cuenta el impacto de su decisión en términos socioeconómicos, ¿vale? Se busca, digamos, el pragmatismo y la conexión con la gente. Hay un claro ejemplo, lo encontramos en la jurisprudencia de un juez americano, que quizás conocerán, Richard Posner, ¿no?, que al dictar sentencia él piensa en la solución más sensata. No sé. Luego ya verá si la norma y la jurisprudencia lo acompaña, pero primero pensar qué es lo más sensato, ¿no? Bien, en el libro yo abordo 4 temas, que hay más probablemente, pero yo creo que son 4 obstáculos lingüísticos importantes en el acceso a la justicia, sobre todo hoy en día en esta búsqueda de reconocimiento de la audiencia, ¿no? En primer lugar está la jerga jurídica, luego la traducción e interpretación y en tercer y cuarto lugar pues el tema de acceso digital a la información jurídica y el uso de un lenguaje discriminatorio, ¿no? En cuanto al lenguaje claro, bueno, ocupa un lugar central. Se han hecho esfuerzos, ¿no? Y yo lo explico aquí, y se han realizado varios esfuerzos para apostar por una combinación real de calidad y claridad, ¿vale? Pero no han progresado uniformemente, ¿vale? En algunos países más, en otros menos, en algunos sectores más, en otros menos. Sobre todo el lenguaje de los tribunales creo que ha mejorado poco en comprensibilidad. Lo que suscita preocupaciones similares en todos los países hispanohablantes. Y por eso ya hace años
ya en los años 90 más que nada, se empezó a promover el uso del plain language o lenguaje claro, que se trata de un movimiento internacional lento, pero inevitable. Y tanto es así que a finales del junio del año pasado, no hace ni un año, se publicaron unos estándares universales para crear documentos claros. La ISO, la Organización Internacional de Estandarización, pues ha hecho como un modelo estándar de lenguaje neutro que sirve para la mayoría de idiomas. Y es un marco de referencia a la hora de redactar documentos claros. Este movimiento ha coincidido paralelamente con las tendencias esas postmodernas, el giro lingüístico y pragmático del derecho, que contaba, y también con el paso del modelo inquisitivo al acusatorio, ¿no?, que se ha instaurado aquí y en muchos países americanos. Los criterios de inmediación y contradicción que imperan en el juicio oral pues, habrán tenido a su vez un impacto lingüístico. En Chile lo ha tenido, me lo has dicho antes. Ante todo, me gustaría aclarar que el lenguaje claro no significa sencillamente pues, hablar con dibujitos, hacer símbolos o cosas así, sino no significa perder la precisión, ¿de acuerdo? Sino solo cambiar ciertos hábitos, ¿no? Por ejemplo, prácticas como copiar, pegar en documentos judiciales o escribir frases muy largas, ¿no? El problema de estos párrafos tan largos en los documentos judiciales pues sigue presente, ¿no? Por ejemplo, en Colombia dice que el 40% de los párrafos judiciales tienen una sola frase y la media por frase en los escritos es de 53,7 palabras. 53, la media. Esto está muy por encima de las unas 20 palabras recomendadas por los lingüistas. En el libro se comentan los avances que ha habido sobre este tema, pero claro, ¿se puede avanzar más? Esta es la pregunta, ¿no? ¿Qué podemos hacer para mejorar esta situación? Entonces, a raíz de la Cumbre Judicial Iberoamericana de Quito del 2019, se publicó un manual que establece un marco y una guía para mejorar el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos más vulnerables y que nos proporciona los principales pasos a seguir para diseñar políticas públicas viables. Digamos, el primer paso sería analizar el problema. ¿Qué pasa, ¿no? En este caso sería la necesidad de claridad en los escritos judiciales. Bien, puede ser otro problema, pero este es uno. 2, a partir de aquí establecer quién es la población objetivo, quiénes serán los destinatarios de estos escritos. El tercer paso es explorar las iniciativas existentes en la actualidad, es decir, qué soluciones se están practicando ya en otros lugares. A continuación, realizar un análisis de viabilidad. ¿Qué es factible cambiar en mi país, ¿no? Porque, claro, cada país tiene sus cosas. Y, por último, desarrollar un plan de acción que involucre a las instituciones públicas, porque si no se queda una mera declaración de intenciones o un protocolo o algo así y no acaba de cuajar, digamos. Bien, sabemos cuál es el problema, quiénes son los destinatarios. El siguiente paso sería investigar modelos que se están desarrollando en otros países y precisamente con este fin se editó este libro. Otras fuentes de inspiración que puedo mencionar aquí pues, es la Red Panhispánica de Lenguaje Claro, que se constituyó en el 2022, o sea, hace poco, y que viene inspirada por la red de lenguaje claro que hay en Chile, Argentina, Uruguay y Colombia. Y aparte de la red, pues están las cumbres judiciales, están congresos. Hubo un congreso de lenguaje claro muy grande en Buenos Aires el año pasado. Hay manuales y guías para la judicatura, estos estándares internacionales o también apoyos digitales. Por ejemplo, hay una aplicación que se llama Sistema Artex, que es un redactor gratuito para escribir textos claros. Se puede poner, yo quiero decir esto, y te ayuda. O la inclusión de soportes visuales también podría ser, ¿no? La Declaración Universal de Derechos Humanos tiene una versión ilustrada también con dibujitos. Bueno, es una opción. Y otra también sería la de las sentencias de lectura fácil,
De hecho, la Suprema Corte en 2022 recomendó a los jueces que redactaran sus sentencias en un lenguaje de lectura fácil y mencionó que deberían ser obligatorias por ley en ciertos casos, no siempre. Y ha habido otros ejemplos de sentencias amigables, pero no hay leyes que las hagan obligatorias. Solo en Colombia hay un proyecto de ley para esto, para que las sentencias, no siempre, pero en algunos casos, se redacten con dos formatos, el tradicional y otro de lectura fácil. Bueno, posibilitar dos formatos, esto es una manera de reconocer el destinatario, ¿no? Otra vez, estamos en lo mismo. Y para las nuevas generaciones, no olvidemos la formación académica, porque en las facultades de Derecho se estudia Derecho y no se estudia nada de retórica, ni escrita, ni oral. Y hace falta. En algunas facultades se imparten cursos, pero normalmente no son obligatorios o no forman parte del plan curricular. Y después, claro, pues los estudiantes terminan usando el mismo vocabulario que están en los manuales, ¿no? Y se va repitiendo, los patrones, ¿no? Se van repitiendo. Bien. Y por lo que se refiere a traducción e interpretación, sería el segundo obstáculo que comento, recordemos que la traducción es de textos escritos solo y la interpretación es la traducción oral, que puede ser simultánea o consecutiva, ¿no? Bueno, pues los intérpretes, ya saben, están garantizados por ley, ¿no? Para que las personas que no hablan la lengua del procedimiento puedan ejercer su derecho al debido proceso. Sin embargo, en la práctica, los servicios de acceso lingüístico no siempre están disponibles o no son eficaces. Entonces, a pesar de reconocer la importancia y la responsabilidad de una interpretación de calidad, pues la profesión ha experimentado una pérdida de credibilidad, de estatus, y de ahí surgen varios problemas, ¿no? De los cuales solo voy a comentar dos, pero hay más. El primero trata de la fase previa al juicio, que en Estados Unidos es muy importante cuando se hace el plea bargain, ¿no? Y las investigaciones realizadas en Estados Unidos han demostrado que realmente los jóvenes, bueno, las personas vulnerables, ¿no? Son más propensos a aceptar acuerdos de culpabilidad si se sienten presionados o no pueden pagar la fianza. Entonces, si el acceso a los servicios estos de interpretación y traducción es limitado, los acusados pueden llegar a acuerdos de negociación de cargos sin comprender de qué son acusados o de las consecuencias que puede tener eso, ¿no? Otra cuestión sería cuando sí se celebra un juicio oral y hay un intérprete. Bueno, la pregunta es si se salvaguarda o no la calidad de esta interpretación, de esta traducción, ¿no? O sea, para que la persona vaya a recibir un juicio justo es necesario un nivel mínimo de calidad, ya que el acusado tiene pues esto, un derecho a un intérprete competente. Según las normas esas del ISO, las de estandarización del 2019, dice que no hay normas universales para eso. Bueno, solo que la interpretación tiene que ser de una calidad suficientemente alta para garantizar la igualdad de acceso a la justicia a todo el mundo, ¿no? Claro, el mayor reto es saber cómo se comprueba esta calidad si nadie más habla la otra lengua, ¿no? O sea, ¿cómo se sabe que esto está bien hecho? Y cómo estar seguros bien de que se ha hecho un juicio justo, ¿no? ¿Cómo se puede garantizar con un intérprete? Bueno, esto es un tema que lo dejo ahí para que ustedes piensen. Bien, entonces los otros dos obstáculos a los que me he referido son, uno es la alfabetización digital. Bien, recientemente se han dado pasos gigantescos, bueno, y sobre todo en Estados Unidos ha sido brutal, esto para mejorar y ampliar el acceso digital a la información jurídica, o sea, información legal, las leyes, y luego están formularios, muchas cosas están online, todo está online, ¿no? Pero claro, no todo el mundo puede conectarse con facilidad a Internet, o no todo el mundo puede navegar fácilmente, ¿no? A veces es complicado. Y en Estados Unidos la mayor parte de los juicios, los civiles, son por Zoom, son todos virtuales, ¿sí? Entonces,
se pierde mucho de lo que es un juicio en persona, ¿no? Los penales no todos, pero algunos sí también. Se prefiere en muchos casos. Pero claro, esto es un problema para ciertas personas. Y bueno, hay más cosas, no sé qué. Por ejemplo, depende del estado, ¿no? En Arizona, en Kansas, tienen unos portales web para la violencia doméstica, ¿vale? Y se pueden emitir medidas de protección de manera remota. Todo remoto. En muchos estados también el juez decide, a ver, ¿qué hago? ¿Lo hago remoto o no? ¿No? O sea, es una decisión del juez. Con lo cual, yo creo que vemos que se necesita desarrollar mucho esto de la accesibilidad digital, ¿vale? Y el otro tema, que no tengo mucho tiempo, entonces solo lo digo un poco por encima, pero que es necesario, es el lenguaje discriminatorio. En muchos países se han promulgado leyes, ¿no?, para hacer obligatorio el uso de un lenguaje no sexista, un lenguaje neutro. Y tengo que decir que estos avances han ido mucho más rápido debido a las presiones sociopolíticas también que el uso del lenguaje claro, que ha sido objeto de quejas durante muchas décadas, ¿no? Bien, y un problema derivado de la lengua neutra es el uso del masculino español de valor genérico, que ya todos entonces ya lo conocen, ¿no? Hay muchas soluciones sugeridas. La guía mexicana de la Corte Suprema sugiere sustituir el masculino por el desdoblamiento y por la E, o sea, los usuarios, las usuarias y les usuarias, ¿no? Es una opción. También es otra opción usar pues, palabras más genéricas como la parte contratante o colectivos como el alumnado, mandatos o formas impersonales. Pero bueno, hay que tenerlo presente, digamos, ¿no? Y el cambio de mentalidad que representa cambiar el vocabulario ahora se puede producir muy fácil en el mundo social de manera rápida por las redes sociales, ¿no? Y por lo que usamos cada día. Vivimos en un mundo muy rápido, pero el impacto directo en el Poder Judicial, esto puede llevar más tiempo. Ya sabemos que esto va despacio. Bien, en resumen, las tendencias de la sociedad están impulsando el uso de un lenguaje sencillo, no discriminatorio y más personalizado en los sistemas judiciales. En general hay una cosa que importa, que es que la comunicación lingüística entre el tribunal y los ciudadanos debe realzar el papel del receptor, que no es invisible ni distante. El lenguaje importa para fomentar el sentimiento de pertenencia a la cultura del tribunal, ¿vale?, para recibir no solo un trato justo a lo largo del proceso, sino también para lograr un resultado justo, una sentencia ajustada al contexto. Bien, sabemos que el lenguaje jurídico, especialmente el utilizado en los juzgados, siempre ha sido y sigue siendo un firme resistente a los cambios sociales. Y ahí surge el reto que tenemos todos, cómo cambiar este paradigma, cómo llegar al receptor y cómo incluirlo en el discurso jurídico. Bueno, espero que si leen el libro se les ocurran ideas para responder a estas preguntas, teniendo presente que los escritos judiciales no se dirigen a un vacío impersonal, sino a seres humanos, como decía Arturo, ¿no? Y esto es. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias por compartirnos tantas ideas y tantas experiencias que nos obligan a cuestionar muchas creencias tan arraigadas que tenemos, ¿no? Como esta idea tan problemática de que el buen abogado, la buena abogada es aquella que hace un uso más complejo, más técnico del lenguaje, ¿no? Entonces, por la verdad, son todas ideas muy necesarias, ¿no? Y sobre todo este énfasis que pones en el vínculo que existe entre el lenguaje claro y el acceso a la justicia, ¿no? Así de sencillo. Muchas gracias. Y bueno, ahora me toca cederle el uso de la palabra a Nicolás Espejo Yaxic, quien también es coeditor del libro y además pues es de la casa. Él es investigador del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También es Visiting Fellow del Exeter College de la Universidad de Oxford. Es profesor invitado y miembro del directorio académico del Observatorio de Derechos de la Niñez de la Universidad de Leiden en Países Bajos.
Es miembro correspondiente del Centro de Derecho de Familia de la Universidad de Cambridge y del Centro Nórdico de Derecho de Familia de la Universidad de Aalborg en Dinamarca y presidente de la Red Internacional de Derecho Constitucional Familiar y bueno, pues actualmente dirige la línea de investigación en niñez y adolescencia del Centro de Estudios Constitucionales. Y antes de cederle el uso de la palabra, nada más apuntar que vamos a tener, después de la participación de Nicolás, un espacio para preguntas y respuestas. Entonces también, si quieren plantear alguna pregunta, vamos a pasarles el micrófono. Y bueno, pues sin más, adelante Nicolás, te escuchamos. Muchísimas gracias, Carlos, por la presentación. Arturo, Ana, por acompañarnos en el panel. Y quiero partir, dando las gracias a mucha gente y instituciones que han apoyado este proyecto. Primero a la editorial Tirant-Lo-Blanche, a María Gerlich y a Milagros Pérez, en particular por el apoyo no solo a este libro, sino que Tirant es un aliado estratégico del centro y nos ha permitido también que el trabajo que hacemos también pueda acceder con mayor facilidad a otros países también. Así que muchas gracias por confiar en el trabajo que hacemos todas las áreas de trabajo del Centro de Estudios Constitucionales. Quiero agradecer también a Alejandra Martínez, a la directora del centro, por apoyar siempre todos los proyectos que se nos ocurran. La verdad es que es un lujo tener una directora que confía en su equipo y que nos permite crear innovadoramente contenidos de una comprensión siempre pensando hacia el futuro en el derecho constitucional. Así que muchas gracias, Alejandra, por tu apoyo y a este proyecto en particular, y a todo el equipo del SEC, a mis colegas investigadoras e investigadores, y en particular al equipo editorial liderado por Guadalupe Ramírez, al equipo de eventos liderado por Luis Fernando Hernández, y a todo el equipo que hace posible que esto ocurra. También quiero agradecer muy especialmente a las y los autores de este libro. La verdad que ha sido un placer, lo hemos pasado muy bien haciendo este libro. Tal vez ellos un poco menos con nuestros emails recordándoles que tenían que enviar las versiones dentro del plazo, y porque corrimos mucho para hacerlo, porque queríamos tener un producto que nos permitiera iniciar una conversación, ¿no? Un poco a propósito de las preguntas, si Arturo, tengo más preguntas, nosotros también, muchas más preguntas que respuestas, pero es mejor dar el paso. Y en ese sentido quiero agradecer la confianza y sobre todo la generosidad de las y los autores que participaron en este proyecto. Está acá presente Gladys Morales, Marcela Teorio, Sebastián Valencia, Carlos de la Rosa, pero hay una serie de autoras y autores que no están acá con nosotros, fuera de México también y dentro de México, y les envío un saludo y muchas gracias por confiar en el proyecto editorial, ¿no? Y ha sido un placer trabajar con ustedes y les invito a todos a leer los capítulos porque van a encontrar bastantes sorpresas, ¿no? Agradables, ¿no? Quiero agradecer también a la Universidad de Princeton, a través de Ana Alsina, que permitió que no solo hiciéramos un libro, sino que comenzáramos a pensar un proyecto, ¿no? Este es un proyecto que se llamaba Accommodating Justice Systems, acomodando o adaptando los sistemas de justicia. Nos permitió reunirnos el año pasado en la Universidad de Princeton y acá tener también, a propósito del apoyo generoso de Arturo, un espacio con la mayoría de las y los autores en octubre del año pasado, convocado por la Dirección de Derechos Humanos del Consejo Federal de la Judicatura. Y creemos que esto es una conversación que sigue, ¿no? Pero quiero agradecer el apoyo tanto del Consejo como de la Universidad de Princeton porque son socios estratégicos de esa conversación. Me da mucho gusto escuchar a Arturo diciendo, acá cada uno hace lo suyo, ¿no? Hay un consejo, el consejo tiene que ser audaz, ¿no? Inequívoco en mover las fronteras del acceso a la justicia, ¿no? Y me alegra mucho tener al director de Derechos Humanos diciendo, en eso estamos, ¿no? Y una corte que así mira el acceso a la justicia, ¿no? Mirando siempre, como lo ha hecho siempre, de manera progresista, la lectura del derecho y moviendo las barreras de lo posible y poniendo a las personas al centro de la administración de justicia. Razón por la cual me siento muy orgulloso de formar parte de este centro y de la Corte. Y quisiera mencionar un par de cosas, no voy a hacer una presentación de todo el libro, por cierto, pero sí quisiera mencionar algunas cosas que me parecen interesantes. La primera es el origen del concepto, ¿no? Y acá, como decía Arturo, por ejemplo, la expresión puede ser justicia centrada en las personas, justicia amigable, justicia adaptada. Hay distintas maneras de conceptualizar lo que queremos hacer en el libro, ¿no? Justicia adaptada no es el único término que creemos, no pretendemos que cierre la discusión, pero a nosotros nos quedamos con ese concepto por dos razones.
La primera porque hace un énfasis muy importante en las modificaciones que tiene que tomar el propio sistema de justicia para ser sensible a las necesidades y derechos de las personas, ¿no? O sea, que la carga de la prueba está en el sistema de justicia, no en las personas que se acercan al sistema de justicia. Quien debe adaptarse es el sistema de justicia, quien debe hacer esfuerzos por ser más sensible, escuchar mejor, explicar mejor, informar mejor, justificar mejor, es el sistema de justicia, no las personas que acceden al sistema de justicia. Y esa es una consideración importante que queríamos con Ana, editorialmente, reforzar con la idea de adaptación, ¿bien? Pero no es la única. Y la segunda, que es un pequeño más gustillo personal, debo decirlo, es que el concepto de justicia adaptada viene del campo de la niñez. Y esto quiere decir que el derecho de la niñez y el campo de la niñez le puede enseñar mucho al derecho general, en general. No es un campo del derecho donde solo nos interesa lo que le pasa a Emilia o David, que está acá también presente. Tenemos dos niñas, una niña y un niño en la audiencia, y que no es solo un derecho que cuando pensamos cómo adaptar a ser sensible, humano, respetuoso, es para estos loquillos, ¿no?, que son menores de edad, y entonces ahí como que nos ponemos otra máscara, ¿no?, y actuamos como si fuéramos sensibles, ¿no?, considerados, ¿no?, respetuosos. Esta es una consideración común para todas las personas, ¿no? Pero donde más hemos aprendido, insuficientemente, incompletamente, pero donde podemos aprender mucho, es precisamente de los estándares y las prácticas que se han generado en el campo de la justicia adaptada a la niñez. Y de ahí tomamos el concepto, ¿no? Y eso nos permitió decir en una conversación que tuvimos ya hace como casi 2 años con Ana, decir, bueno, ¿por qué no? Si tú estás pensando en el lenguaje, yo estoy pensando en los niños. Bueno, esto tiene que significar más que nuestros nichos, que nuestros hilos de trabajo. Entonces, no es una preocupación de los lingüistas, no es una preocupación exclusiva de quienes trabajan en el campo de la niñez, es una preocupación común. Para todas las personas, pero especialmente creemos para las personas que están en una posición en su relación con el sistema de justicia que les pone en una posición de especial vulnerabilidad, ¿no? Porque no pueden acceder, porque las interacciones no son pertinentes, ¿no?, porque no tienen los recursos para hacerlos, porque hay falta de comprensión de qué significa escuchar a otra cultura, ¿no?, porque hay distintas razones. Y creemos en ese sentido que poder pensar esto de manera transversal es uno de los primeros esfuerzos incompletos que tenemos en el libro. Pero creo que estamos contentos de haber, en un solo libro, haber mostrado esta dimensión transversal de la adaptación de la justicia, ¿no? Si ustedes revisan la literatura, y esto creo es una contribución del libro, van a encontrar muchas cosas sobre perspectiva de género, por ejemplo, en un campo de investigación, interculturalidad y derecho, personas con discapacidad intelectual, lenguaje claro, niñez, pero hay poca conversación entre esos distintos campos para entender qué significa en común y qué significa diferenciadamente. Y el libro buscó esto, ¿no?, de pensar generalmente lo que puede significar el acceso a una justicia adaptada para todos estos grupos, para todas las personas, y también poner un énfasis especial, como explicaba Ana, en el lenguaje jurídico. El lenguaje jurídico comunica también, ¿no?, las necesidades de adaptación que enfrentan todas las personas y estos grupos en particular. Hablar del lenguaje jurídico, a propósito de las traducciones, por ejemplo, como el trabajo de Sebastián, es cruzar, ¿no?, precisamente la perspectiva intercultural, lo que sabemos sobre estándares de acceso a la justicia para pueblos indígenas, con la perspectiva del lenguaje, ¿no? Entonces no es un tema solo que le interesa a quienes trabajan en el tema indígena, no, es un tema común. El trabajo, por ejemplo, de Marcela, que está también acá presente, Marcela Tenorio, de Micare, Chile, sobre el acceso a la justicia para personas con capacidades intelectuales y del desarrollo. ¿Qué significa garantizar ese acceso?, ¿no? Tenemos muchos avances, creo yo, en temas de adaptaciones físicas, por ejemplo. Hemos hecho avances relativamente conscientes de esto. ¿Qué significa adaptar cognitivamente el proceso para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo?, ¿no? ¿Qué significa eso? Esa es una pregunta mayor, ¿no?, que requiere pensar fuera de la caja, ¿no?, porque no la vamos a encontrar probablemente en las fuentes a las que recurrimos para resolver esta cuestión. ¿Qué significa que hay una parte procesal, pero que aparece con otra persona que la apoya en ese proceso? Los apoyos, la autonomía en su dimensión relacional dentro del proceso. Eso revoluciona, creo yo, cuestiona
mueve la frontera de la comprensión del acceso a la justicia. Y por eso es importante para las personas con discapacidad intelectual el desarrollo, pero no solo para ellas, sino para todos a quienes nos interesa comprender de manera más humana, digna, respetuosa, qué significa acceder a la justicia. El trabajo, por ejemplo, solo estoy mencionando algunos que están acá, de Gladys Morales, de Carlos de la Rosa, sobre el impacto de transformar un sistema desde el escriturado hacia la oralidad. ¿Qué genera ese paso hacia la oralidad, ¿no? ¿Cómo transforma las percepciones de quienes administran justicia, de cómo tienen que explicar, cómo tienen que preguntar? ¿Qué pequeña revolución está insertada en la audiencia oral, ¿no? Ahí ocurre algo. Ocurre una persona que muestra su cara, que tiene que mirar a otra a los ojos y explicar algo. No un escrito que se envía, ¿no?, en una notificación, bueno, y si lo entendió bien, y si no, que su abogada o abogado nos diga que no se entendió, ¿no? Eso cambia radicalmente. El potencial transformador de estas pequeñas modificaciones procesales, de adaptaciones, es gigantesco para una justicia que quiere mirar precisamente hacia la dignidad de las personas al centro de lo que hace. Estos cruces son los que intentamos hacer incipientemente en el libro. Hay un capítulo, Katie Baker, por ejemplo, también de Princeton, sobre las personas analfabetas, las personas que no pueden leer, qué significa el acceso a la justicia para ellas, cómo los programas para acercar el conocimiento, la información del sistema de justicia es relevante para estas personas, ¿no? Asumimos, tenemos muchos supuestos, ¿no?, que entendemos todo, todos podemos entender, o sea, que nuestras capacidades cognitivas son más o menos equivalentes, que todos podemos leer, ¿no? O sea, bueno, esto, lo que el libro trata de hacer es también generar algunas dudas de eso, decir, ojo, hay más gente, hay más personas, y esto requiere una transformación del sistema de justicia seria, ¿no?, rotunda, sustantiva, ¿no?, inequívoca. Y esperamos que el libro inicie esa conversación y nosotros estamos comprometidos a continuar esa conversación con este proyecto que, como decía, no se acaba en este libro. Una cuestión también que quisiera comentar rápidamente, quizá una contribución del libro puede ser también en ir identificando, no tenemos un capítulo, con Ana decidimos no hacer un capítulo que resuma todo, sino más bien tratar de explicar las tensiones y lo que hacen los capítulos, pero hay algunas cosas comunes, o sea, uno va viendo que hay ciertas dimensiones de la justicia adaptada que van surgiendo como comunes, preocupaciones comunes en los distintos campos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de poder tener estatus para acceder a la justicia. Hay personas, ¿no?, estoy pensando en las personas con discapacidad intelectual y el desarrollo que son declaradas interdictas, ¿no?, a las cuales se les priva de capacidad jurídica aún, las niñas y los niños, ¿no?, que se les considera como incapaces absolutos, relativos, en función del ciclo en que se encuentran, que simplemente no tienen estatus para acceder por su propia persona al sistema de justicia. Entonces, ¿cómo vamos a pensar una justicia adaptada si la barrera es de entrada, formal, incluso formal, ni siquiera una práctica que sea insensible? Bueno, van surgiendo esto aparece en capítulos de niños, aparece en discapacidad. Las adaptaciones del proceso y los espacios físicos, ¿no?, son cuestiones que empiezan a aparecer comunes, ¿no?, en los distintos capítulos. La escucha, ¿no?, cómo escuchar, pero no solo cómo escuchar, sino cómo dar cuenta que escuché, ¿no? Por ejemplo, a propósito de lo que implica el derecho a ser oído de los niños y las niñas, también a propósito del lenguaje claro. El lenguaje claro no es solo, lo discutíamos hoy día en un taller en la mañana, no es un fetiche, ¿no?, de cómo uno redacta una sentencia para que se vea relativamente accesible. Es un esfuerzo por intentar explicar, ¿no?, de qué fue el proceso, qué ocurrió, cómo se tomó en cuenta la opinión de una persona y que esa persona pueda saber que valió la pena ir al sistema de justicia, que valió la pena, haya ganado o haya perdido, ¿no?, la cuestión que estaba en juicio. Y esto es lo que facilita la lectura fácil y esto es lo que facilita también, en consecuencia, escuchar de una manera, se juntan esos mundos. La lectura fácil no es un problema de los lingüistas, es un problema del debido proceso. Es un problema del derecho a ser oído, ¿no?, de que tu opinión se tome en cuenta. Y esto yo creo que va apareciendo incipientemente en el libro y nos da hambre y ganas de seguir pensando estas cosas hacia el futuro. Por último, quiero, para no pasarme del tiempo, mencionar tal vez algunos desafíos, ¿no?, que advierto y que algunas de estas cosas hemos ido discutiendo con Ana en el marco del proyecto, con las y los autores. Y mencionaría algunos. Yo creo que el libro permite
comenzar a identificar, por ejemplo, estos grupos y temas que empiezan a aparecer y que son comunes a la justicia adaptada. Pero tenemos que hilar mucho más fino en las interseccionalidades que se presentan en esos grupos, ¿no? No es que uno vea los niños y las niñas a un lado. Hay niños y niñas que tienen estatus migratorio irregular. Hay niños y niñas que tienen una discapacidad intelectual y del desarrollo, ¿no? Hay niños y niñas indígenas. De modo tal que esto no es, me voy a ir a hablar con el experto, ¿no? que escribió sobre indígena y me voy a hablar después con la experta de discapacidad intelectual y después voy a llamar a Nicolás Espejo para que me hable de niños. Es que ese no es el tema. Y por eso es que este grupo, y por eso decía al principio, nos pareció tan enriquecedora la conversación. Porque uno tiene que aprender de lo que está ocurriendo en otros campos para enriquecer el propio. Y este es un desafío de este campo, creo yo, muy claro, y para nosotros como investigadores de nuestra investigación futura, ¿no? Tenemos que dejar de pensar en silos, y eso implica, ¿no es cierto?, ampliar, visibilizar y luego repensar cuáles son las consecuencias normativas, procesales, prácticas de esas intersecciones. No quedarnos en el discurso solamente de la interseccionalidad, ¿no? Porque eso puede ser también deprimente en algunos casos y inmovilizador. No, acá hay prácticas que dan cuenta de su crítica a nosotros también como Poder Judicial Federal, ¿no? Como Poder Judicial en general, el sistema de justicia en México, pero que es común, lo vamos viendo en distintos países, sobre todo de América Latina. Y es que tenemos que pasar de las reglas a las prácticas, ¿no? Los protocolos son una condición sine qua non, pero no por la cual vamos a contar con una justicia adaptada. Podemos tener muchos protocolos, pero si no logramos traspasar lo que está en el fondo de esos protocolos a las actitudes, a las competencias, a los conocimientos, a las prácticas de adjudicación, ¿no? Nos vamos a quedar, como buenos latinoamericanos, en un montón de reglas, sentados sobre un montón de reglas, ¿no? Justificadas, bien inspiradas o bien escritas, pero que no nos van a permitir pasar a una práctica, ¿no? Que devele que eso está ocurriendo en la realidad. Por ejemplo, se revisan protocolos del Perú en materia de género y de México, y estas son cosas que surgen en el trabajo de las autoras, de Alma, de Brenda, por ejemplo, precisando esta idea de que los protocolos hacen cosas buenas, pero a veces son insuficientes desde su propio contenido formal, pero también las prácticas de implementación de esos protocolos demuestran que hay brechas importantes por comprender cuál es el ethos, ¿no? La lógica central que habita esos protocolos. Ese es un desafío importante, y eso también, quienes hacemos investigación, tenemos que factorizarlo, pensarlo, qué significa, cómo lo medimos. Arturo, el Consejo, por ejemplo, empezó con un estudio de brechas, ¿no?, el año pasado, precisamente en temas de justicia adaptada. ¿Dónde están qué ven los actores del sistema de justicia? Eso me parece que es un desafío fundamental. Y el último, para no pasarme, Carlos, del tiempo, es lo que tiene que ver con algo que mencionó Arturo en relación a lo que mencionaba Carlos. Yo trato en mi capítulo de ponerlo esto expresamente, que tiene que ver con que al final vamos a poder medir cuán adaptada o cuán centrada es nuestro sistema de justicia cuando le preguntemos a las personas que entran en contacto con nuestro sistema de justicia cuáles son sus percepciones y opiniones de esas interacciones con nosotros. Y no tenemos que tenerle miedo a esa opinión y a esa percepción, ¿no? Es el principio de una conversación para poder establecer dónde están las brechas de legitimidad del sistema, dónde es necesario hacer ajustes en el sistema. Y esta cuestión, si no la hacemos, va a terminar entre nosotros, ¿no? Que somos los que podemos estar bien intencionados, ¿no? Pero no los que al final del día estamos en esas interacciones, hasta ahora, y que hace que nosotros tengamos que luego decir, bueno, pero ¿qué opina usted? Usted se sintió tratado con dignidad, se sintió tratado con respeto, ¿no? ¿Cuál fue tu experiencia en esa interacción, ¿no? Y esto es fundamental precisamente porque hay una perspectiva de la justicia procedimental, permite reforzar la idea de que los sujetos, las personas, los grupos de personas, van a adherir al derecho en el que creemos, precisamente porque sienten que ese derecho les trata con la dignidad que merecen y que están dispuestos a aceptar esas reglas más allá de sus posiciones ideológicas, sustantivas o de los intereses que intentaban hacer valer en el proceso, ¿no? Uno puede quedar enojado, frustrado por perder una discusión, pero si esa discusión se hizo con dignidad, respeto, con espacio, con voz, bueno, probablemente voy a estar dispuesto yo a adherir a la decisión que se haya tomado en ese caso. Eso es lo que está detrás de la justicia procedimental. Y eso es también un desafío, creo yo,
de la justicia adaptada, de los estudios que estamos haciendo y de cómo podemos ajustar esta cuestión. Solo contarles que estamos precisamente avanzando para intentar hacer el primer, por ejemplo, estudio sobre percepciones de niños en un estado de México para ver cuáles son las percepciones de niños que han entrado en contacto con el sistema de familia, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles han sido sus percepciones luego de las audiencias de custodia o visita? Eso es preguntarle a la gente y eso es saber por dónde vamos, ¿no? No es solo una encuesta, no es solo un termómetro, está al centro de la legitimidad del sistema, saber qué opina la gente de esas interacciones, sin temor, con mucha claridad y también con un proyecto institucional que permita ir respondiendo frente a las brechas que se identifiquen, ¿no? Y quiero solo cerrar en ese sentido con dos frases de dos niños que están en el libro, en mi capítulo de niños en particular. Una niña de Bulgaria dice, la juez fue muy amable y me volvió a explicar que no debía tener miedo, que no se comía a nadie. Me habló de una forma amigable y bromeando y me dijo que si necesitaba un descanso durante la audiencia podía interrumpir y que continuaríamos cuando estuviera preparada o terminar si no quería seguir hablando. Y otra niña en Chile dice, la primera vez que yo era chiquitita, tenía como 3 o 4 años, y de repente me llamaron a la sala. Y mi mamá no me había dicho qué era y yo no entendía bien lo que era, ni quién era un juez. No hay acceso a la justicia adaptada, sensible, humana, respetuosa, si la gente no comprende, ¿no?, en qué consiste ese sistema. No hacemos un esfuerzo por adaptar nuestros procesos, la información, para que la gente pueda hacer algo con esa información. Y escuchar estas opiniones, creo yo, está al centro de la agenda de la justicia adaptada a los próximos años. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás, sobre todo por destacar pues toda la importancia que tiene este trabajo tan extraordinario que han hecho. Sobre todo yo enfatizaría mucho este énfasis transversal, ¿no?, que tiene la obra, que me parece que tiene mucho valor porque logra aglutinar muchas agendas que me parece que a veces están desarticuladas, ¿no?, y armar un frente común que está buscando justo ese cambio y esa mejora con una idea de las personas en el centro de los procesos judiciales. Entonces, muchas gracias por la exposición. Y bueno, ahora, como les había anunciado, me gustaría abrir un espacio para escuchar unas 3, 4 preguntas de parte de la audiencia, alguna reacción. Entonces, si alguien gusta participar, levantando la mano y les haremos llegar el micrófono. Bueno, en lo que se van animando, van perdiendo el miedo. A mí me gustaría adelantar 2 preguntas que les haría a los 3, con independencia de quien quiera responder. La primera es un poco, ya lo señalaban en sus exposiciones, ¿cuál es el valor de los enfoques interdisciplinarios en este tipo de enfoques, en el enfoque de la justicia adaptada? ¿Y qué tanto, digamos, de la posibilidad de transformación que tiene la justicia adaptada pasa por el hecho de que los abogados y abogadas abramos nuestros espacios y permitamos que otros expertos y otras expertas entren a estos lugares que han sido nuestros tradicionalmente, ¿no? La segunda pregunta tiene que ver con, también si pudieran compartirnos algunas experiencias o reflexiones sobre estrategias para sensibilizar a los operadores del sistema de justicia, ¿no? Yo tengo también la intuición de que a veces el mismo gremio es la principal fuente de resistencia a estas transformaciones, porque ven muchas veces en el lenguaje sumamente técnico, ¿no?, en el lenguaje complejo, pues una fuente de prestigio que les permite preservar cierta influencia en el sistema de justicia. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí para empezar por sensibilizar a los operadores judiciales? No sé si alguien más tuviera alguna pregunta para los ponentes. Adelante. Hola. Respecto a lo primero, aunque seguramente Ana y Nicolás lo podrán explicar mejor, pero la importancia de acudir a otras disciplinas y otras experiencias tiene que ver con que, o sea, yo parto siempre de una visión a lo mejor muy, ya se acerca el 14 de febrero, entonces ya estamos para cursilerías.
Cuando me preguntan sobre mi entendimiento del derecho, me quedo con una frase que leí en algún momento en primer año de la carrera y que se me quedó muy grabada, de un filósofo del derecho que decía: el derecho es el mínimo de amor exigido en sociedad, ¿no? Como ese mínimo que tendríamos que tener como sociedad para poder entendernos. Pero al final con lo que lidiamos constantemente son con experiencias humanas. O sea, al final cualquier asunto versa sobre un pedacito de la vida de alguien más. Y el problema que tenemos es que a veces asumimos que por conocer las leyes, por conocer las reglas, por conocer la jurisprudencia, podemos entender todas y cada una de esas realidades. Y esto creo que está en el corazón de las críticas que se formulan en el apartado de Alma en específico, cuando hace referencia a las distintas teorías feministas y las críticas que se han generado hacia el entendimiento del derecho. Se hace muy evidente el que normalmente partimos de una experiencia para tratar de explicar al mundo, ¿no? Vemos el mundo desde nuestro ombligo. Entonces yo trato de explicar la vida, de explicar el mundo en función de lo que representa para Arturo Guerrero. Y entonces, pues claro, el mundo será de una forma para Arturo Guerrero, pero hay muchísimas otras experiencias, hay muchísimas otras realidades que nos atraviesan de formas distintas. Entonces, el enfoque interdisciplinario se vuelve ya prácticamente un tema de subsistencia para el propio gremio, me parece, porque si no empezamos a abrirnos, nos vamos a ir enquistando y vamos a ir perdiendo relevancia, que al final creo que uno de los temas que destacaba mucho Nicolás en su exposición, cuando hacía referencia a la percepción, al final la percepción es legitimidad, y la legitimidad es clave para que todo esto funcione. O sea, el sistema no podría funcionar y operar si partiéramos de que cada decisión requiere de medidas de apremio para exigirse. Si tuviera que intervenir la parte coercitiva del Estado para exigir el cumplimiento. Buena parte de todo esto está en que asumimos que hay que cumplir, ¿no? Y ese tema de adherirnos, como decía Nicolás, en buena medida tiene que ver con ese convencimiento, pero si ese convencimiento no parte de esa empatía, de el nutrirnos de otro tipo de visiones, de otro tipo de experiencias, va a ser imposible. O sea, y los cuento, lo pongo con una experiencia personal. Durante la pandemia, que teníamos a hijas e hijos en casa, y de repente nos empiezan a involucrar en cuestiones como educación, ¿no? Me acuerdo mucho de una clase en específico que era de educación física, y entonces le estaban enseñando a mi hija de en ese momento 5 años a lanzar, y entonces pues dije perfecto, ¿no? Yo veía el video, le enseñaba y empecé lo que en mi cabeza era una exigencia de cómo tenía que lanzar, hasta que frustrada ella y frustrado yo, dije, ¿cómo lanza una niña de 5 años? O sea, no tenía la más remota idea cómo lanzaría una niña de 5 años, pero yo lo estaba asumiendo. Entonces, claro, que sí la técnica, que sí el lanzamiento, que sí el tal, y lo dije, no tengo la más remota idea. Entonces pregunté en la escuela y empezaron a surgir un montón de preguntas sobre muchas otras cosas. Y esto es un ejemplo minúsculo de algo, de una de las millones de cosas de las que no tengo ni siquiera una sospecha de cómo tendría que ocurrir. Entonces, ¿por qué yo, juez, magistrado, abogado, etcétera, podría prescribir algo sobre lo que no he vivido, sobre lo que no entiendo? ¿Cuál es mi visión de lo que implica enfrentarme al sistema de justicia penal como una mujer trans, como una persona racializada, como una persona con discapacidad? Escucha. Y entonces en eso creo que hay un tema importante. Ahora, respecto a lo segundo, de cómo sensibilizar, creo que también mucho tiene que ver con la misma verticalidad. Los órganos de gobierno judicial a veces también terminan imponiéndose. A mí me ha tocado verlo en distintos momentos. Cuando yo trabajaba en el edificio sede, en la sede central del consejo, y mandabas llamar a alguien, la gente llegaba a la defensiva. O sea, llegan como, ¿pero por qué me estás llamando? O sea, una llamada era, ¿y tú qué? O sea, ¿qué quieres? Y entonces, cuando la aproximación viene así, siempre la reacción va a ser defensiva. Y justo el lenguaje es una forma de defendernos, porque nos escondemos atrás de nuestras credenciales, nos escondemos atrás de nuestros títulos nobiliarios, de nuestro abolengo jurídico, de lo que sea, ¿no? Y entonces vas generando distancia. Si nosotros buscamos estrategias distintas
para, en lugar de capacitación, generar talleres, generar espacios. Nosotros tenemos un proyecto piloto en el cual, identificando dentro de la dirección, además de derechos humanos, género, y llevamos los temas de asuntos internacionales. Entonces, hay temas que son reiterados en las denuncias internacionales contra el Estado mexicano que involucran la actuación del Poder Judicial. Entonces, aquí hay varias. Una es decirles, oigan, este es su criterio y lo tienen que acatar sí o sí. Y ahí sé que habrá una reacción. ¿No? Otra es decirles, oigan, vamos a hacer una capacitación y será la capacitación número 1743 que les toque tomar y vamos a llegar al mismo resultado. Pero si yo les digo, oigan, tenemos esta problemática reiterada, ¿por qué no les involucro en la solución? ¿Por qué no me ayudan ustedes a ver cómo lo resolvemos? Esta es la visión del sistema interamericano, esta es la visión del sistema universal, pero ustedes ¿qué podrían aportar? O sea, el tratar de construir también desde otro lado me parece que puede ayudar de forma significativa. Ahora, mucho de esto tiene que ver con humanizar la comunicación, con humanizar nuestras interacciones, con humanizar los oficios, los documentos y todo, porque al final en todo vamos generando estos pequeños obstáculos. Y me parece que el tema de sensibilización tiene que ver con un cambio en la cultura organizacional. O sea, parece sencillo, a lo mejor estoy diciendo todo y nada, pero creo que en cada espacio podemos empezar a generar estas diferencias. Entonces, bueno, ahí lo dejo como una primera reflexión. Bueno, ¿se me oye? Sobre el valor de los enfoques interdisciplinarios, yo, bueno, diría que pues no nos vendría mal trabajar con lingüistas, no nos vendría nada mal. Por ejemplo, desde el poder legislativo, para que las leyes ya surjan de manera, ya se redacten de manera clara y las podemos usar de manera clara, ¿no? Si las leyes que son la fuente ya son claras, pues quizás lo demás ya vendría seguido. Esto pasa y se hace en otros países como Suecia y funciona muy bien. Pues si funciona, quizás se podría plantear a ver si lo podríamos, ¿no?, incorporar en nuestros sistemas. O también, pues, lingüistas trabajando dentro del Poder Judicial para editar cosas o para ayudar un poco a clarificar estos escritos, ¿no? ¿Por qué no? ¿No? Esto también funciona en Chile. Pues bueno, pues habría que mirarlo, ¿no? Yo creo que hay mucho valor en esto, en estos enfoques interdisciplinarios. Y bueno, para sensibilizar, pues mira, un primer paso es nuestro libro. y hay muchos más, claro, por supuesto. Pero bueno, este es un primer pasito, un granito de arena. Muchas gracias. Sí, a ver, sobre lo interdisciplinar, ahí está. Sobre lo interdisciplinar y la apertura al derecho, buena pregunta, más esta idea. Yo diría dos cosas. Primero, efectivamente, uno requiere una cierta apertura cognitiva a otros campos, ¿no?, de las ciencias sociales o de otros. Y esa es una actitud, digamos. Yo creo que probablemente una cuestión importante en la formación del derecho, de nuestras facultades también, es prestar atención a esto, ¿no? El sujeto que juzga, el sujeto que defiende, el sujeto que representa, no es un sujeto abstracto de sus competencias, de sus sensibilidades, de sus predisposiciones. Y esta cuestión suele estar oculta en el currículo, ¿no? No se enseña en la Facultad de Derecho, no es relevante. Lo que es muchas veces más relevante es el conocimiento y, hoy día que estamos más modernos, ciertas competencias para poder entender, ¿no?, cómo leer sentencia, el caso complejo, nosotros el precedente acá en la SEC, que le damos una y otra vez. Y eso está muy bien, pero eso es, de nuevo, condición sine qua non, pero no condición por la cual vamos a contar con personas que toman decisiones personales también, ¿no?, de qué tienen que hacer, ¿no? Una jueza, un juez toma distintas decisiones donde tiene opciones durante el proceso. No es que trae todo en el proceso, se toman decisiones. Un abogado que representa decide cómo va a representar sus intereses. Esto entonces va más allá de las reglas, y eso, si no lo trabajamos nosotros, creo yo, en la formación de las y los juristas, genera además una cierta predisposición negativa que nos facilita luego que uno sea interdisciplinar, abierto, sensible. Es muy difícil, ¿no? No es imposible, soy un optimista sistémico, pero en ese sentido, pero lo vuelve más complejo. Y lo otro, diría, es que sí hay muchos ejemplos, como decía Ana en el libro, ¿no?
por ejemplo, yo leía este caso de esta niña que decía, yo ni sabía quién era un juez. Bueno, Tribunalia, la herramienta Tribunalia que se explica en uno de los capítulos, es precisamente una herramienta generada con el apoyo de abogados, pero no precisamente desde el campo jurídico, ¿no? Por psicólogos, trabajadores sociales que pensaron un juego para preparar a los niños antes de la audiencia, antes de los procedimientos. Y entonces los niños y las niñas pueden jugar con los personajes, pueden entender cuáles son las etapas procesales, anticipan lo que va a ocurrir, anticipando lo que va a ocurrir hay menos ansiedad. Entonces, por ejemplo, cuando llego a la audiencia, esa era la jueza que, sí, ahí está la jueza, no, y no quién es esta persona, en muchos países que además está vestida con una toga negra, ¿no? Esa innovación viene de un campo que no es jurídico. El trabajo de Micare, por ejemplo, que lidera Marcela, en el apoyo a personas con discapacidades intelectuales y el desarrollo, para permitir que sus interacciones durante los procesos, ¿no? Puedan ser interacciones que sean no solo sensibles, sino que puedan permitir que esas personas vayan expresando su voluntad y sus preferencias durante el proceso, con el apoyo de otras. ¿De dónde viene? ¿De los juristas? No, no viene de los juristas. No viene de ahí, ¿no? Y ahí el campo de la psicología, el trabajo social, entre otras, ha sido fundamental para poder informar lo que significa ajustes radicales, ¿no? En el proceso para las personas con discapacidad intelectual, ¿no? La entrevista, ¿no? Entrevista videograbada, todas estas técnicas son técnicas que hemos tomado prestados, ¿no? De otros campos, pero que demuestran lo importantes que son para poder cumplir con las normas que estamos obligados a cumplir los juristas, ¿no? Esa información es la que nos permite cumplir con el estándar, ¿no? Entonces yo creo que esa simbiosis es muy virtuosa y hay ejemplos, creo, acá de eso. Y sobre la estrategia, yo quizás soy más hobbesiano, yo entre el garrote y la zanahoria suelo ir avanzando en la vida, pero para tratar de ser un poco más sensible en esto, y creo que tenemos bastante garrotes cerca, pero también bastante zanahorias cerca para poder decir, bueno, tenemos que hacer un cambio radical, tenemos que mejorar nuestro sistema de justicia. Nuestro sistema de justicia está bien estructurado, está bien justificado, está bien inspirado, hay muy buenas cosas, pero también hay errores, y esos errores tenemos que resolverlos y tenemos que mejorar y tenemos que hacerlo pronto. Pero creo que una cosa en particular de sensibilidad es escuchar a la gente. Yo tiendo a creer que uno se abre cognitivamente, ¿no? Está más dispuesto a aprender cuando conoce una experiencia, cuando conoce una persona que ha pasado por algo, ¿no? Sigo creyendo que hay algo de empatía y de mímesis en nosotros que nos hace decir, oye, ¿verdad? Esto no lo había visto y tú me lo hiciste ver. Bueno, todo el trabajo en el ámbito de la justicia procedimental es precisamente eso, ¿no? Es traer esas voces, esas experiencias, percepciones a quienes tienen que tomar decisiones para que esas decisiones sean más sensibles, más empáticas. Y yo creo que por ahí hay una estrategia que hay que apostar radicalmente, a pesar de que a veces tengamos que escuchar cosas que no queremos escuchar sobre nosotros. Y eso es importante tenerlo en cuenta también. Muchas gracias a los tres. Tenemos dos preguntas, si les parece las planteamos ahí en el fondo y aquí adelante otra. Gracias. Bueno, primero muchas gracias por su exposición. Me ha gustado mucho como todas las ideas que traen y sobre todo el conjunto de campos que intentan que dialoguen entre sí. Y la pregunta que yo tengo como que es algo genérica, pero creo que justo atraviesa la idea del libro, y les quería preguntar si tras la edición del libro, la lectura y demás, si fortalecieron o tienen una idea distinta de lo que implica un trato digno para una persona, en particular en el sistema de justicia. Si hay algo que se puedan llevar alguna conclusión, además, sobre lo que implica, pues esto, la dignidad de la persona en el ámbito jurídico, pero en el trato, en lo que necesitan, etcétera. Muchas gracias. Y aquí adelante tenemos otra participación. Gracias, buenas tardes. Bueno, primero que nada felicitarlos, Nicolás, Ana y Arturo, por este espacio que abren a la reflexión. Yo soy comunicóloga y también trabajo en parte de la educación vial. Entonces, bueno, parte para mi comentario y también es dejar un tema sobre la mesa, es sobre la educación justamente desde las escuelas, desde la niñez. Hablan de esta práctica desde que el juez previo a la audiencia
hace este rol de juego con los niños. Pero ¿qué tal si, y esto lo manejamos en educación vial, el ir a las escuelas justamente y hacer como este tipo también de juego con los niños, de juego de roles, para que los niños se vayan teniendo una inmersión en este proceso, porque cuando se es niño y cuando ves este tipo de prácticas en tu escuela, entonces cuando ya tú lo vives, porque justamente no lo vivimos, no nos acercamos, entonces cuando lo vivimos y desde niños, creo que esta es una práctica que podemos iniciar, el que de niños veamos a alguien, a una persona, a un juez justamente desde cerca y nos vayamos interesando justamente en este tipo de procesos y de prácticas. Este tema lo dejo sobre la mesa, creo que es muy importante. Muchas felicidades a todos por el libro y gracias también, Carlos, por moderar. Gracias. Muy bien. No tenemos ninguna otra. Si les parece bien, reaccionamos a esto y después podríamos ya ir cerrando la mesa. Como guste. Sí, en el mismo orden. Sobre el entendimiento de dignidad, yo creo que en el capítulo de niñez, y seguramente también Nicolás lo mencionará, o sea, el tratar a las personas de forma, digamos, digna implica reconocer la madurez, la posibilidad que tienen de comprender el procedimiento sin negarles la capacidad, sin negarles esa individualidad, sin negarles la posibilidad de que su voz se escuche, más allá de tener su interés en el resultado del procedimiento. Al final del día es la clave. Yo creo que sí, el libro gira mucho en torno a esa idea. O sea, para mí, el ir entendiendo o ir aprendiendo, pues no he entendido todavía gran cosa, pero ir aprendiendo cada vez más sobre justicia adaptada, sobre justicia centrada en personas, no ha sido más que encontrar formas de poner otra vez la dignidad de las personas, de los colectivos, de las colectivas, en el centro de la actuación de un órgano del Estado como es la impartición de justicia. Entonces me parece que permea mucho a todo el libro y creo que es precisamente el eje conductor de los distintos capítulos. En el fondo es eso y está en esa cita que les leí al principio. Entonces, bueno, lo dejo ahí, ya lo desarrollarán seguramente. Y sobre esta idea que planteas y que pones sobre la mesa de trabajar con niñas y niños, hay muchas opciones. Uno de los proyectos que tenemos para este periodo de 4 años y que platicamos mucho con la ministra presidenta y la presidencia del Consejo es ver cómo logramos, precisamente apoyándonos de algunos de los materiales del SEC, que es un tema que ya les buscaré pronto también, para parte de los contenidos que consideremos de temas esenciales se puedan ir planteando y pensando para transmitirse a niñas y niños en edad primaria. O sea, lo cierto es que creo que muchas veces cuando lidiamos con personas que se topan por primera vez con un órgano de impartición de justicia o que empiezan a tratar de entender esto y pensamos que son personas que ya están en la universidad, que ya están estudiando, que ya están trabajando, que ya están en otro momento de la vida, yo lo digo con cierto sarcasmo, pero digo, el daño ya está hecho. O sea, ya para cuando llegaste ahí hay cosas que no van a cambiar. Y cuando ves que en pandemia que surgió mucho este tema de cuáles son los trabajos esenciales, yo me acuerdo, volviendo a mi hija, una semana fue entender que hacían bomberos, entender que hacían doctores, doctoras, entender que hacía personal de policía, pero pues claro, juezas y jueces no estaban dentro de este entendimiento de lo que es un trabajador o una trabajadora esencial. Y esa parte coincido totalmente, me quedo con la provocación y vemos precisamente cómo tratar de llevarlo a buen puerto. Gracias. O sea, confirmo, estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, pero también quería comentar que a mí me emociona especialmente por el tema de la dignidad, el tema este de mi care de Marcela. O sea, el pensar que hay personas que cuando ven colores, por ejemplo, en un sitio web, ¿no? Y ven colores que para nosotros pues, es que ni nos fijamos, ¿no? Pero para otras personas eso significa entender o no entender. O sea,
sí, eso me emocionó, ¿no? Especialmente en algunos casos. Pero sí, vamos, están en todos los capítulos, está impregnado en el libro este tema de la dignidad de la persona. Y lo de la educación, sí se puede, evidentemente, en la educación es muy importante siempre, ¿no? Y desde la niñez, pero también y después, ¿no? En las formaciones, durante las carreras. El problema es que también lo hemos comentado esta mañana en el taller, ¿qué pasa cuando uno ya empieza a trabajar y viene lo que hemos llamado la deformación profesional? Que nos encontramos en que todo el mundo trabaja de una manera, habla de una manera y ya nos adaptamos a esa manera de hablar y trabajar. Y ya nos olvidamos de lo que hemos aprendido. Entonces, ese puente, digamos, de la formación a la práctica, a la experiencia laboral, eso también hay que trabajarlo. Es otro temazo que dejo ahí para reflexionar. Gracias, sí. La pregunta del $1.000.000 de María José, de cómo entender la dignidad. A ver, yo pienso que la dignidad quizás es como la suma de tratar a la gente con respeto, pero también con consideración. Y eso significa al final del día que la primera parte de la dignidad está en entender que todas las personas, todos los seres humanos, tienen el mismo estatus de persona moral y legal. Es decir, todas las personas, con independencia de absolutamente todo lo que uno pueda poner en una lista a continuación de personas, tienen el mismo estatus para poder interactuar con nosotros, ¿no? Y vivir una vida que sea una vida que se asemeja lo más cercanamente a su propia voluntad y sus preferencias, ¿no? Y esa posición de persona, si el sistema no la reconoce, entonces hay algunas personas que son personas frente al derecho y otras que no lo son. Pero la segunda parte de la dignidad, y creo que el libro trata, y la justicia adaptada trata de rescatar esto, es que no todas una misma consideración implica distinguir las posiciones en las cuales esas personas se encuentran en la vida. Las distintas vulnerabilidades que experimentan, ¿no? Situacionales, de contexto, la suerte o mala suerte moral, como dicen los filósofos, por ejemplo, ¿no? Las condiciones en las que nací, una cierta discapacidad física o intelectual o el desarrollo, el lugar donde nací, ¿no? Hijo de quién soy, el país donde nací. O sea, la cantidad de circunstancias que ponen a ese sujeto del igual estatus en una posición de vulnerabilidad implica que la dignidad tiene que considerar, ¿no? esa posición específica y hacer ahí los ajustes y tomar en cuenta las necesidades específicas de las personas. A mí me parece que la mezcla de esas dos ideas es la que mejor describe un trato digno a las personas, a lo menos en el sistema de justicia, pero creo en general. Y muchas gracias también por el comentario de la educación. Lo que sabemos en el derecho, por lo menos, es que los niños forman una opinión sobre el derecho a temprana edad y en las primeras interacciones que tienen con la autoridad del sistema de justicia. Por ejemplo, si los niños, en las primeras veces que entran en contacto con un policía, con un juez, con un trabajador social en el marco del acceso a la justicia, esa primera interacción deja una marca muy profunda en la manera en que luego esa persona como adulto se va a comportar respecto a las instituciones jurídicas. Y por eso es tan importante entonces intervenir antes de que se produzca el contacto, y si es que hay un contacto que sea desde muy temprana edad, para tratar de acompañar el proceso de socialización de esos niños y niñas, ¿no? hacia el derecho y después también como adultos. Así que muchas gracias por el comentario. Pues muchas gracias a los tres, muchas gracias por su participación, por sus exposiciones, por sus reflexiones, y gracias también especialmente a los tres por impulsar este proyecto, porque la verdad es un proyecto muy importante, muy necesario en nuestro país, en toda la región. Entonces, pues felicitarles, ¿no? También. Y bueno, pues sin más, agradecerles también a todas las personas que nos acompañaron presencialmente en el Centro de Estudios Constitucionales y en las distintas redes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Agradecerles su tiempo, su atención, su participación y como siempre pues cerrar invitándoles a que sigan al pendiente de las actividades del Centro de Estudios Constitucionales y en especial pues las actividades y proyectos que van a estar asociados a esta línea de investigación. Muchas gracias y que tengan todos muy buena noche. Gracias.